Tras un inicio de semana con nuevos y más prolongados racionamientos de luz, motivados por la ausencia de lluvias en los lugares donde se encuentran las centrales hidroeléctricas que abastecen el país, los ecuatorianos ponen sus esperanzas en el retorno de las lluvias. Finalmente es una crisis de agua que estamos viviendo, que afecta al sector agrícola, al sector, obviamente, los incendios forestales, al sector del agua y, por último, que también es algo que estamos viviendo en este momento, al sector hidroeléctrico. Según un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud, entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2024 se han detectado 338.616 focos de incendios en Sudamérica, un incremento del 99% en comparación al mismo periodo en 2023. Está más intenso de lo que debería estar. Es normal que en los meses de julio y agosto disminuyan mucho los eventos de precipitación, también en la parte de septiembre. Y es porque varios de los sistemas y de los factores que facultan la presencia de lluvia se desplazan, están desplazados. Pero esta vez sí es muchísimo más intenso. Solo en Ecuador se han contabilizado más de 1.300 incendios forestales desde el 23 de agosto, con más de 23.000 hectáreas de cobertura vegetal consumidas. Quito es una de las más golpeadas. Este ha sido el año donde hemos tenido temperaturas mucho más altas, condiciones climatológicas mucho más complejas. Lo hace uno de los veranos mucho más complejos que hemos tenido que vivir en la ciudad, diría yo, en los últimos 20 años. La considerada peor sequía hidrológica de los últimos 61 años llevó al gobierno a aplicar racionamientos más frecuentes y prolongados de hasta 14 horas diarias. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América, para Telearuba. El comienzo de la 79ª Asamblea General de la ONU estuvo marcado por el reclamo de los mandatarios latinoamericanos sobre la guerra en Medio Oriente. Gustavo Petro, presidente de Colombia, cuestionó al primer ministro de Israel por los ataques hacia la Franja de Gaza. Y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza. En su discurso, Petro insistió en denunciar el apoyo de gobiernos a un genocidio sostenido por la desigualdad social y dijo que el proyecto democrático de la humanidad está muriendo. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Horas antes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó que los gobiernos del mundo deben plantear transformaciones que conlleven al cese al fuego. Los conflictos na Europa y no Oriente Medio. Los conflictos en Europa y Oriente Medio, la carrera armamentista y la crisis climática han puesto de manifiesto las limitaciones de los foros multilaterales. La mayoría de los organismos carecen de la autoridad y los medios de implementación necesarios para hacer cumplir sus decisiones. Otro discurso cuyo objetivo fue el apoyo a la reformulación de los organismos multilaterales fue el del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien afirmó que urge el concierto de las naciones para acelerar los procesos de paz. Empecemos por el origen, la guerra, ese horror que motivó la apertura de este foro mundial, ha capturado de nuevo nuestra atención, está siendo una realidad constante, pero ahora en los últimos 2 años ha tomado una intensidad inesperada. Desde Washington, Jaime Moreno, de La Voz de América para Telearuba. En entrevista con la agencia Reuters, el opositor de 75 años dijo que confía en que jurará como presidente electo en enero del próximo año. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí. El aspirante presidencial venezolano aclaró que la líder opositora María Corina Machado no estuvo enterada de las negociaciones que dieron con su salida del país. No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. Detalló que hubo 2 días de reuniones para redactar la carta en la que dice acatar la sentencia del Tribunal Supremo, que avala la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras, en fin, fueron casi 48 horas
muy tensas, por eso es que yo hablo de coacción. Un día antes de esa entrevista, Maduro negó que González Urrutia haya sido forzado a firmar ese documento. Y al final me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué. En un mensaje dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la líder María Corina Machado pidió proteger y apoyar con asilos a los activistas perseguidos en Venezuela. Hoy les hablo desde un resguardo obligado. Después de la avasallante victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen desató una brutal ola de represión a través de las fuerzas de seguridad civiles y militares. El Comando Sur de Estados Unidos también se refirió a la crisis postelectoral en Venezuela. Continuamos trabajando todos como parte del equipo en pro de la democracia en todo el mundo, en favor de una solución diplomática y política para Venezuela. La Cancillería venezolana calificó como un panfleto el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, en el que se advierte que en Venezuela se intensificó la represión a niveles sin precedentes. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.